Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el momento que nos están viendo. Hoy cocinando con Clarita, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a hacer algo bien rico y delicioso para la familia. Aquí tengo carne molida, vamos a hacer unos tacos de carne molida, pero le vamos a poner chiles Anaheim o chile California, como los conozcan, pero estos están tiernitos. Yo los voy a asar aquí directamente a la estufa para quitarles el pellejito. Va a llevar cebolla, ajo, y lo vamos a acompañar con una salsa de tomate asado, los chiles asados yo ya me adelanté, 2 dientecitos de ajo asado, tenemos el tomate que se están asando ya para ir avanzando y lo vamos a acompañar con queso amarillo rallado o con el queso que uno quiera acompañarlo, sabe muy rico, y crema agria. Con esto lo vamos a hacer, pero para empezar vamos a ir avanzando asando los chiles. Ya tenemos ya los tomates ahí, pero los chiles los vamos a asar para quitarles el pellejito. Ups, se me cayó, está tan chicos que se cayeron, pero ok. Estos chiles están larguitos, así es que es fácil de asarlos. Así es como quedaron los chiles después de haberlo asado, pelado y desvenado. Quedaron limpiecitos y sin piel. Como pueden ver, estos chiles lo único que vamos a hacerlo es cortarlos de esta manera. No en tiritas, sino que en rueditas se podría decir. Y no se preocupen, que ya estando en la carne se va a deshacer y se va a hacer chiquito. Tenemos una cebolla, solamente vamos a usar la mitad, no vamos a usar toda. Y la vamos a hacer, vamos prendiéndole de una vez aquí a la estufa para que vaya calentando el sartén. La cebolla no lo queremos muy chicos. Así de grande, está bien. Y los ajitos también lo vamos a aplastar. Listo. Y lo vamos a cortar. Así está bien. Son 3 ajitos lo que le estamos poniendo. Vamos a esperar a que caliente el sartén. Le pusimos una cosa de nada de aceite. Como pueden ver, no es mucho. Si acaso es una cucharita para que quede embarrado el sartén. Y ahí es donde vamos a poner la cebolla y los chiles y después vamos a sacar todo. Van a ir viendo el proceso, ¿ok? Nuestro sartén ya está caliente. Si ponemos la palma de la mano, acuérdense, y lo aguantamos, quiere decir que ya está caliente. Le ponemos primero la cebolla. Vamos a sazonar lo que es la cebolla. Una vez que ya la cebolla está acaramelizada, vamos a poner el ajito que cortamos. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a sacar todo
lo que es la cebollita, a transferirlo en este plato para poner la carne. Una vez que ya sacamos la cebolla, vamos a poner la carne. Y aquí en la carne vamos a agregarle de una vez la sal para que vaya agarrando su sabor. Acuérdense que la sal es al gusto de cada quien. Vamos a agregarle la sal y lo revolvemos. Así es como va la carne. Todavía no está, pero se está cociendo en su juguito. Para que termine de cocer en su juguito le vamos a poner un poco de pimienta negra recién molida. Eso es el gusto de cada quien. A mí me gusta mucho la pimienta, entonces yo le pongo bastante pimienta. Pero si a ustedes no les gusta pueden omitirlo, pero déjenme decirles que la pimienta le da muy buen sabor. Entonces vamos a dejarlo acá, vamos a taparlo para que se termine de cocer. Y regresamos en un momento. En este momento donde vamos a regresar la cebolla y el ajo que sazonamos antes de poner la carne, lo regresamos al sartén. Y también es aquí donde le vamos a poner los chiles que asamos. Y los revolvemos. Vamos a integrar todo. La carne con los chiles, la cebolla y el ajito. Y aquí es donde le vamos a poner el quesito encima. Aquí es al gusto de cada quien, depende de cada persona qué tanto de queso le quieren poner. Okay. Lo tapamos y esperamos unos minutos a que derrita. Así es como ha quedado nuestra comida. Como pueden ver, llegó el momento de servirnos. Aquí tenemos nuestra tortillita. Esto está delicioso y huele delicioso. Aquí, vámonos a la mesa. Vamos a ponerle lechuga. Esta lechuguita. Vamos a ponerle extra quesito. Tenemos el queso. Aquí es el gusto de cada quien. Le vamos a poner la crema.
Se fue mi cremita. Y la salsa de molcajete que acabamos de hacer. Nomás que yo lo puse en un traste porque era bastante. Y esto va a estar delicioso. Así es como ha quedado nuestro taco. Si llegaron hasta el final de este video, Cocinando con Clarita, no se olviden en suscribirse, regalarme un dedito arriba, comenten cómo preparan ustedes esto y con el permiso de ustedes. Llegó un momento que a mí más me encanta.